Empezamos el acto. Y primero, pues... Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los presentes en nombre del Centro External de Madrid por asistir a este acto y darle las gracias especialmente a Asunción Laredo por el esfuerzo que ha hecho para acudir a esta reunión. También quiero dar las gracias, aparte de los presentes, a la Junta Directiva, que se encuentra presente hoy. Y yo le paso la palabra ya a Asunción Laredo, quien va a continuar. Bueno, perdón. No pasa nada. Va a hablar Santiago Losada, que es el coordinador de este acto. Sí. Muchas gracias. Es que habían dicho que iba a hablar primero Asunción, por eso me cambié ya. Le paso la palabra. Es que nunca me callo. No, si tendrás un momento. No hay ningún problema. Por supuesto, yo tengo que darles las gracias a ustedes. Sí. Y la señora esta que iba... Bueno, pues por supuesto darles las gracias a todos ustedes por venir hoy aquí, por perder un poco de su tiempo, que la gente siempre está con muchas ocupaciones y nunca encuentra el momento de ir a ninguna parte. Nosotros, en agradecimiento, luego les vamos a invitar a un vino por el esfuerzo que han hecho de venir y luego de aguantarnos, y espero que ese segundo esfuerzo les sea grato, que lo que contemos aquí les distraiga, les haga reírse un poco, sea divertido. Nosotros queremos hacer un homenaje entrañable a la escritora Carmen Martín Gaite, que, como dice la convocatoria, es un homenaje con el corazón de lectores que hemos sido y seguimos siendo de su obra. No tenemos otra pretensión, que no vamos a descubrir a la escritora, la vamos a homenajear, porque descubrir a Carmen Martín Gaite es una tontería. Habrá gente que todavía no sabe quién es entre ustedes, pero me extraña mucho. Así que lo que queremos es homenajearla, con el corazón, contar un poco cómo cada uno de nosotros ha sido lectora o lector de su obra y la ha conocido personalmente. No puedo dejar también de dar las gracias, por supuesto, al Centro Asturiano de Madrid por dejarnos esta sala para hacer este homenaje, que forma parte de las ya casi 10 o 11 conferencias, charlas que hemos dedicado a las mujeres relevantes de la historia de la cultura española del siglo pasado, en lo que se refiere a obra literaria. Y no podía faltar, por supuestísimo, Carmen Martín Gaite. La siguiente escritora que homenajearemos en el mes de octubre será Ana María Matute, que se merece los mismos elogios que aquí vamos a hacer de Carmen Martín Gaite, o parecidísimos elogios los vamos a hacer de Ana María Matute. También decirles que en el Huerto de las Vías, el día 15, haremos también un homenaje, que será muy parecido a esto, con otro formato, de otra manera, pero también allí, al aire libre y aprovechando las noches de verano. El día 15, casi cuando ya llega el verano, pues hablaremos también para elogiar la figura de Carmen Martín Gaite. Les voy a contar, por otro lado, cómo va a ser el acto, para que ustedes se hagan una idea. A ver cuándo acaba esto, pues les voy a decir cómo va a ser. Yo les voy a contar un poco su biografía, pero por trazos, a trozos. Iré parándola para que intervengan después mis compañeros. Asunción Laredo, que será la primera en intervenir, Vicente, el segundo, luego una de las nietas de Unamuno, que se ha ofrecido a leer un texto muy significativo, que yo no conozco, y finalmente Alicia Rozas, que leerá algunos de sus poemas, y por último yo les contaré mi visión de su obra literaria, de uno de sus libros. He elegido uno, porque no podemos hablar de todo porque estamos aquí esta mañana. Y todo esto lo vamos a ir pues condimentando con la voz de Carmen Martín Gaite,
con la voz de su hermana, Ana María, con una canción y con un baile con el que vamos a acabar. Se supone que a eso de las 8:30, 8:20, 8:20, 8:30, 8:25, el acto termina. No sé si ustedes querrán hacer preguntas, pero como ya estarán cansados, lo mejor será que entonces nos tomamos el vino. Y las preguntas, si ustedes las quieren hacer, pues me las hacen a mí o a cualquiera de ellos, para no fatigar a la gente, ¿no? Para no fatigarles a ustedes. Y así que empiezo, con un breve primer apunte biográfico y literario de Carmen Martín Gaite. También quiero pedirles que si por alguna razón no se oye bien, díganmelo para yo subir el tono de voz o lo que sea, ¿no? Y luego hay gente que dice que no lo ha oído bien, que no se ha enterado bien, y esto me da mucha rabia porque pongo esfuerzo y no me importa vocear más. En mi casa dicen que doy muchas voces y aquí parece que no sé hacerlo, pero sí sé levantar la voz si es necesaria. Bien, pues Carmen Martín Gaite nace en Salamanca un 8 de diciembre de 1925. Es la segunda hija de un matrimonio del notario de la ciudad, creo que es el notario, José Martín. Nace en la plaza de los Bosgos, digo de los Bosgos, por Dios, en la plaza de los Bardos, de los Bosgos, es donde está la casa de Víctor Hugo en París. Supongo que ustedes han estado en Salamanca y conocen dónde está su estatua, justo en esa plaza. Hay una estatua con la que yo me hice una vez una foto con un colega, un amigo mío, que ya no vive, pero recuerdo aquel momento, un momento entrañable de mi vida, donde al lado de esa estatua pues tengo una foto con él, una foto inolvidable. Salamanca es una ciudad de grandes escritores. Ahí está Fray Luis, Don Miguel, Carmen Martín Gaite y Torrente Ballester, entre otros. Y también el poeta, ahora reside allí también, el poeta Antonio Colinas, con el que también me unió en su momento una relación profesional para elaborar un libro. En ese año 1925 vamos a pasar 25 años después, a 1950, porque en 1950 conoce a una persona que va a ser el hombre de su vida, el hombre para siempre de su vida, que es Rafael Sánchez Ferrosio. Ella conoce a Rafael Sánchez Ferrosio en Madrid, porque viene a hacer aquí el doctorado. Estudia en la Universidad de Salamanca, Filología Hispánica, y bueno, allí, en el ambiente de la Universidad de Salamanca, conoce también a otro personaje, a otro escritor que va a ser muy importante en la vida de ella y en la literatura española de ese tiempo, que es Ignacio Aldecoa. Allí se conoce a Ignacio Aldecoa, que luego se lo va a encontrar en Madrid, unos años después. Ella va a tener la suerte de ser lectora en la Universidad de Coimbra en el año 44, que es el año en el que a Carmen Laforet le van a dar el premio Nadal, con apenas 22 años, primer premio Nadal, y en el año 48, perdón, ella estará en Cannes, en Francia, o sea que es una mujer que tiene la suerte, joven, de viajar en una España en la que nadie viajaba, de ir a Coimbra, a Cannes, y venir en el año 50 a Madrid para estudiar el doctorado. Ahí conoce a Rafael Sánchez Ferrosio, que será su novio, y con el que se casará en 1953. A finales del año 1953. En el año siguiente, en 1954, nace su primer hijo, Miguel. Este niño va a ser un golpe para ella, un golpe de alegría cuando nace, pero un golpe de tristeza terrible porque unos meses después morirá de meningitis. Parece que las cosas no le salen muy bien, pero sí le van a salir bien, porque 2 años después, en el año 56, ella va a tener 2 alegrías. Nace su hija Marta y su marido,
Rafael Sánchez Felosio, recibe el premio Nadal por su novela El Jaramo, una novela ya indiscutible, una novela imprescindible para la historia de la literatura española, imprescindible para conocer el panorama literario español de los años 50. Una novela excelente. Ella ya ha escrito, además, un librito, lo tengo aquí, me ha costado un poco de esfuerzo encontrar la primera edición, porque en el año 1954, es decir, el mismo año en el que va a morir su hijo Miguel, ella recibe una alegría importante para una persona que quiere escribir, que le gusta escribir, que necesita escribir. Y es que va a ser premiada con el premio Café Gijón por un relato, se llama El Balneario, que lo tengo aquí. Está publicado por Ediciones Clavileño, junto con otros 3 relatos más. Es una pieza maestra, El Balneario. Es una novela corta donde ya está todo su mundo literario aquí. Realmente El Balneario recoge toda su obra que va a hilar después. Su estilo, esa técnica de mezclar lo real y lo fantástico, ese juego entre la ficción y la realidad, ese cambio de los tiempos, ese miedo a la pesadilla, esa pesadilla de lo cotidiano. Tiene una influencia muy poderosa este texto del mundo de Kafka, y es un texto que anticipa lo que será el realismo mágico de los años 60 de los escritores americanos. En 1958, y lo voy a dejar aquí, recibe el espaldarazo definitivo. Recibe el premio Nadal por su obra Entre visillos, que es una perfecta radiografía de la vida de provincias para una mujer. Y es una novela pues tan importante como El Jarama o más. Para mí, no sé si más, pero igual, al mismo nivel. Es curioso, porque al año siguiente Ana María Matute, en el 59, también recibirá el premio Nadal por Lo saber. Todo parece que le sonríe a Carmen. Tiene a su hija, Marta, 2 añitos, la llama La Torci, tiene a su marido, Rafael, con el premio, una persona absolutamente excéntrica, que luego va a ser parte de su pesadilla, pero lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí para que escuchemos por un momento su voz, y luego le voy a pasar el testigo a Asunción para que les cuente un poco su punto de vista, su manera de entender la figura y la obra de Carmen Martín Gaite. Vamos a escuchar su voz comentando cómo ha sido su vida, cómo ha usado la literatura como refugio personal y cómo fue el nutriente, el necesario nutriente que todo buen escritor tiene de refugio ante la vida. 1958, Entre visillos. Todo en la vida de Carmen Martín Gaite es estupendo. Tiene 33 años, me parece. Es una mujer llena de talento, llena de cualidad. Vamos a escuchar su voz. Audio. Entretenerme con mis propios... Desde pequeña he sabido entretenerme con mis propios fantasmas y con mis propios pensamientos. Eso ya indica tener un mundo propio. Yo soy bastante sociable, por otra parte, pero cuando estoy sola me entretengo mucho también. Yo he oído hablar el castellano más puro desde mi infancia, sembrado de muchos refranes, incluso a gente, por ejemplo, del campo, clientes de mi padre de pueblos, y siempre hablaban de una forma que le puede a uno marcar. Era un castellano verdaderamente impresionante. Nunca he vuelto a oír hablar un castellano tan puro. Yo hice la carrera para no estar en casa, simplemente porque a mí la vida de la provincia me agobiaba mucho. No me gustaba estar solo yendo a bailar al casino y haciendo punto. Entonces pues me fui a estudiar letras porque era la carrera que entonces hacía una mujer, y además porque
letras me gustaba porque me gustaba leer y fue una cosa natural. Cuando ya en los años 40 empecé a hacer mi carrera, era un perder tiempo que es ganarlo, tomar el sol, ir a pasear al río, en barca, remar, dar paseos por la Plaza Mayor. Era realmente una vida muy, muy relajada. Aquí veníamos las chicas casaderas a alternar. Había baile los jueves y los domingos por la tarde. Aquí me puse yo de largo en los años 40. Es un ambiente que he recogido en mi novela Entre visillos. Cuántas veces me latía el corazón al entrar por esta puerta y al salir por la que da a la otra calle ya llevaba una pena de amores. Mi hermana siempre tuvo y tiene una gran ironía sobre todas las cosas sociales y de ese tipo, ¿no? Y cuando se tuvo que poner de largo, pues estaba riendo tanto que de puro reírse de la propia fiesta a la que asistíamos, se cayó por la escalera de la risa. Se le torció un tacón. Lo único que les importaba era el vestido. Que me hubieran hecho una pieza y estaba lo mismo. Todavía habrá entre los que me escuchen quien recuerde a la hija pequeña del notario de la Plaza de los Bandos, mucho más insensata, desordenada e irrespetuosa que la mayor. ¿Dónde va a parar? Morenita ella, poca cosa de cuerpo, ¿no te acuerdas? La llamaban lo que el viento se llevó porque una vez la tumbó el aire que venía enfilado por el palacio del obispo. Andaba siempre vestida de cualquier manera, dando vueltas a la plaza con chicos de gafas, ninguno de los cuales era su novio. Habráse visto mayor escándalo. Y mientras las señoras bien pensantes le advertían a mi madre que mujer que sabe latín no puede tener buen fin, yo, imbuida por el carpe diem y sin dejarme amilanar por aquellas voces agoreras, desenfundaba gozosamente la pluma para cantar el deshielo inminente del río. Bueno, esa es su voz, esos son sus pensamientos. La verdad es que escucharla a ella vale toda la conferencia. Ya contaré poco a poco. Ahora le dejo la palabra a Asunción, que ha tenido la mala suerte de caerse, pero que está aquí como una campeona para participar del acto. Asunción, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes. ¿Se oye? No, más cerquita. ¿Se oye? Sí. Bueno, ha tenido Santiago Losada la gentileza de que inicie yo, de los que estamos aquí, una intervención. Me van a disculpar porque tenemos tantas cosas que decir y tan poco tiempo que voy a leer. Comenzaré quizá por donde se termina. Se hablará del estilo y yo pues voy a hablar de sus características físicas, por cómo se mostraba en público y finalmente por el recuerdo que ha dejado entre unos alumnos y profesores determinados, que luego les contaré. Así, los que hemos tenido la suerte de conocer a nuestra autora en estado de gracia, por ejemplo, encaramada en la tarima de algún ateneo, o frente al atril de una universidad importante, o en el Teatro Campo Amor. Yo creo que algunos la recordarán cuando recibió el premio Príncipe de Asturias en el Teatro Campo Amor. Carmina, o la gaitera, como se la rebautizaba por sus amigos, cambiará de registro para ofrecer una nueva personalidad, difícil de adivinar a través de sus escritos. Lo que acabamos de oír pues ya ha sido muy significativo de cómo ella se expresaba y lo que pensaba y sentía. Concretamente, en sus conferencias, prodigadas a lo largo y ancho de geografías propias, incluso quienes no conocían la lengua estaban admirados de cómo ella se expresaba. La miraban con embeleso.
es donde ella redondeaba el tono de aquellas invenciones novelescas y se sentía capaz de insultar, de insuflar un último aliento a los personajes que la poblaban. Personajes que, oyendo y viendo a Carmiña, se adivinaba un ambiente provinciano, los usos de la posguerra, de ahí su tesis doctoral, usos del siglo XVIII, el hombre misterioso del cuarto de atrás, etc. Y nos transmitía también el ascetismo castellano, la imaginación gallega y el modernismo europeo. Y dotada de innatas cualidades de actriz, sacaba partido a todas las invenciones que se le ocurrían. Y su sentido del humor aludía a la prepotencia masculina, concretamente a la prepotencia de su marido, que fue su castigo, al interés económico o a la estupidez del entorno, y siempre con gran sentido del humor. Y leía como si no lo estuviera haciendo, achinando esos ojos maravillosos que tenía y alegres, que la emparentaban con, por ejemplo, pues con la Gelsomina de Fellini. Tanto repasaba páginas propias como también recitaba como una enamorada algún poema de San Juan de la Cruz. Y con trémula voz de enamorada también cantaba un bolero que le gustaba mucho, Dos gardenias para ti. Y también entonaba, cuando estaba en las reuniones, a veces se cansaba, con Aldecoa, con Fernández Santos o con su propio marido, entonaba pues esta cancioncilla, que Alicia tú lo harías mucho mejor que yo, pero dice: sentadito en la escalera, esperando el porvenir que no llega, y que no llega, en tono de seguidillas, claro, lo cantaba ella. Pero llegó luego, desgraciadamente, un tiempo en que arrambló todas sus esperanzas, títulos, amores, premios, desgracias y penas, que forman la estela de un ser humano, especialmente de una escritora como era ella. Y ahí fue donde ella se soltó la melena, aquella melenita rizada y blanca de la que tan orgullosa se sentía, hasta el final, para hacer frente a cuerpo gentil a cuanto el destino quisiera disponer, sola, en la inmensidad de un escenario polvoriento y sin más escolta que el dolor y ya su madurez avanzada. Y citaré solamente esta obra que se llama Entre visillos, de la que ya él ha hablado. Ella la consideraba, aunque siendo temprana, su mejor obra. Y era lo que, bueno, pues en la adolescencia de algunas de los que estamos aquí, la considerábamos esa obra como esa obra que se llamaba entonces de mesilla de noche, que la podíamos leer pues en cualquier situación y en cualquier momento nuestro, emotivo. Finalmente, y aquí quiero que me disculpen porque tengo que personalizar, porque he dicho que la recordarían unos alumnos y unos profesores, porque estando yo ejerciendo mis funciones en la dirección de área Madrid Oeste, pues había bastantes alumnos de primaria que no podían hacer en su población sus estudios superiores, y entonces pues se decidió crear un instituto para que recogiera a los alumnos de la sierra. Concretamente, pues se construyó en Morazazal, y así podíamos acoger a los alumnos que venían de los Molinos, de Cerceda y concretamente del Boalo. Y aquí hay algunos docentes y saben, para poner el nombre de un instituto, que no es nada fácil, porque por esa zona, como es Cañada Real, pues todos son institutos y colegios Cañada Real, y entonces pues tiene que salir el nombre tras la votación del Consejo Escolar. Y el Consejo Escolar lo forman muchas veces miembros
pues de la población, y entonces pues quieren ponerle eso, el nombre de algún pueblo, de algo que pasa en ese pueblo. Y bueno, gracias a una directora y yo que pude poquito influir, pues se le puso el nombre de Carmen Martín Gaite. Ya ella había muerto, pero su hermana Ana María, a la que tuvimos ocasión de conocer, pues lo recibió con mucha emoción. Y ahí es donde yo tuve oportunidad de tratarla, porque siempre que había actos en el instituto, pues nos hacían partícipes. Ella regaló varios libros de su hermana y unos objetos que el centro lo recibió con mucha emoción y están colocados en una vitrina del instituto. Ana María fue una hermana que, siendo muy inteligente y valiendo mucho, entregó parte de su vida para la gloria de su hermana. Aquí no, en un centro se han dado conferencias sobre ella y siempre ha facilitado todos los medios para que conociéramos más íntimamente a su hermana. También desearía mencionar la labor que está haciendo Patricia Caprile respecto a la obra y las características de Carmen. Se creó una fundación con sede en Moralzarzal y se ocupó el ayuntamiento de ello. Y simplemente decirles que cuando visitamos la casa, una casa que construyeron los padres en el Boalo, como en un alto que parecía que estaba mirando a Salamanca y a Galicia. Y entonces pues visitamos esa casa, fuimos recibidos por Ana María y concretamente en el lugar, en un despachito donde ella estaba escribiendo su última obra, Los parentescos, inacabada, pues dos amigos pues inesperadamente leyeron y nos causó gran emoción porque era inesperado unos textos de ella. Así que luego los vamos a oír. Nada. Gracias. Muchas gracias, Asunción. Pues sigo contando un poquito más de su biografía para darle luego la palabra a Vicente. Dije que en 1953 se casaba, pero no dije que el piso en el que van a vivir es un ático en la calle Doctor Esquerdo número 43 de Madrid. De ahí ella ya no saldrá, vivirá todo el resto de su vida, hasta unos meses antes de morir, que fue a la casa del Boal, donde vivía su hermana, para que ella la cuidara, porque tenía un cáncer hepático terminal. La mayor parte de la gente que... Nosotros hemos hecho una postal en donde aparece la placa, que es el portal de la casa Doctor Esquerdo 43, donde es una placa que el Círculo de Bellas Artes, en colaboración con el Ministerio de Cultura, pues impuso allí, para que los viandantes que pasen y se acerquen y la quieran leer, sepan que allí vivió en el ático, un ático muy particular. 1953. Yo trabajé durante 40 años en la Casa de la Moneda, que se inaugura en 1960. Estoy convencido de que ella vio construir la Casa de la Moneda desde ese ático. Avanzamos un poco más. Estamos en 1960, va a publicar un libro. No es importante el libro, y sí lo es. El libro es Las ataduras. Este libro se enmarca dentro de una geografía que es el pueblo de San Lorenzo de Piñor. San Lorenzo de Piñor es el pueblo de su madre es gallega, este pueblo está en Orense. Y ella pasaba toda su infancia y su primer... Es vuestro que está aquí.
Pasaba su infancia hasta los 25 años en ese pueblo, todos los veranos. Y de ese pueblo surgirá este libro, Las ataduras, en 1960. Es un relato excelente. Yo creo que ella siempre escribió bien, así que no es que haya un relato mejor que otro. Es un conjunto, es un compendio. Pero después de escribir Entre visillos, Las ataduras vuelve al mundo de la magia, al mundo de lo maravilloso, al mundo gallego, al mundo de su madre, al mundo de sus recuerdos. La historia de las ataduras es la historia de una muchacha que quiere salir de ese pueblo, pero esas ataduras a las costumbres, a las tradiciones, le cuesta mucho romperlo. Su siguiente novela se publicará en 1963 y esta es una novela para mí fascinante. Es una novela que tuvo muy mala suerte porque fue finalista, está por aquí la novela. No, El ritmo lento. ¿La tienes por aquí? ¿O está aquí? A lo mejor está aquí. Es esta. ¿Me parece, no? Sí, Ritmo lento, sí. Bueno, Ritmo lento es una novela de 1960. Todos los libros que tengo aquí los he ido reuniendo, comprando primeras ediciones por precios muy baratos. Por ejemplo, este me costó 10 euros, pero el señor que me lo vendió, otro señor que me lo quería vender me pedía 100 euros por él, solo porque no tiene la camisa. Pero yo preferí pagar solo 10 y no tener la camisa. En mi casa dicen que estoy comprando libros antiguos y viejos, que no. Pero estos libros son entrañables porque son libros de la época, de su tiempo, del lector de ese momento. Bueno, en 1963 publica Ritmo lento, que es una novela fascinante, pero tiene un problema. Ese mismo año recibe el premio Biblioteca Breve una novela que va a dar la vuelta, la vuelta al mundo, que es La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, y llega al boom de la literatura hispanoamericana. Y parece que los escritores de los años 50, los escritores que estamos elogiando, Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos, Alfonso Sastre, Ana María Matute, quedan relegados a un segundo plano, porque la literatura hispanoamericana se impone. Se impone desde el lado de las editoriales, pero no se impone porque sean de mejor calidad literaria, para nada. En Ritmo lento, ese personaje pusilánime, ese hombre loco, marca para mí una de esas novelas psicológicas que le dan una vuelta a toda la literatura, por ejemplo, de una escritora muy notable en esos años norteamericana, Patricia Highsmith. Tendría que aprender muchísimo de este texto, Ritmo lento. El final es sorprendente. El final de Ritmo lento es para enmarcar. Pero avanzamos hasta 1970, donde se va a divorciar de Rafael Sánchez Ferlosio. Porque la convivencia con Rafael Sánchez Ferlosio se hace imposible. Ferlosio ya lo dije, es una persona excéntrica. Es una persona que vive por la noche y duerme por el día en ese ático. Se hace imposible convivir con él porque es un neurótico. Y no hay manera de convivir con él, no hay manera de que esa relación se siga sosteniendo y se produce esa ruptura. Pero Carmen Martín Gaite es mujer de un solo hombre. Siempre en su pensamiento y en su sensibilidad estuvo Rafael. Luego escucharemos un testimonio de su hermana que lo acredita fácilmente, definitivamente. En 1970 coincide con la publicación de su primer ensayo sobre el siglo XVIII, que es este libro que tengo aquí, El proceso Macanaz, que está dedicado a su suegro, a Rafael Sánchez Mazas, el padre de Rafael. Es un libro fascinante, es un libro que demuestra su capacidad de investigación. Ella va a investigar notablemente el siglo XVIII. Y este libro, que conseguí también por muy poco dinero, esta edición de la editorial Moneda y Crédito, es un libro fascinante por la documentación que aporta. Y es el complemento al libro que en 1972 publicará sobre los usos amorosos en la España del siglo XVIII, que le dedica
a su marido, a Rafael Sánchez Ferlosio. Voy a dejar aquí su itinerario biográfico y literario, para pasarle la palabra a Vicente y que les entretenga un poco más que yo, ¿vale? ¿Lo están pasando bien? Pues te paso a Vicente, cuando quieras, es tu turno. Muchas gracias, Santiago. Bueno, aparte de agradecer a la Casa de Asturias, a Santiago, a ASO por meternos en este berenjenal, y a Alicia por acompañarnos, yo tengo que justificar por qué estoy yo aquí, entre un experto en la literatura, como Santiago, y dos catedráticos de lengua, como son las mujeres que tengo a mi derecha y a mi izquierda. Mi único título es que Carmen Martín Gaite ha sido una de mis amigos de siempre, de toda la vida. Y ahora uno se quedará intrigado y dice, ¿cuándo la conoció usted? No la he visto más que una sola vez, pero yo considero a la gente que escribe y a la gente que se deja leer y que no puede recurrir a ellos siempre, en los momentos tristes, en los amargos, en los aburridos y en los divertidos, o como decía Asu, teniendo su libro de cabecera en la mesilla para cogerlo cuando quiera, amigos de toda la vida. Algunos estaban incluso esperando ser amigos míos antes de que yo los conociera. Otros se habían muerto hacía tiempo. Yo a Miguel de Cervantes lo conocí 333 años después de haberse muerto, pero lo sigo considerando un amigo de siempre, un amigo de toda la vida. Carmen Martín Gaite había vivido en años distintos de los míos, por supuesto, en ambientes muy distintos de los míos. Solo teníamos una pequeña coincidencia, que yo era paisano de uno de sus amigos, Ignacio Aldecoa. Pero todo eso, en fin, no justifica mi presencia aquí. Pero bueno, como decía Tagore, la vida se nos da, pero la merecemos dándola. La vida que nos dan estos autores que los consideramos amigos de toda la vida, no hay forma de agradecérselo. Yo a Carmen Martín Gaite y a Miguel de Cervantes les puedo decir muchas gracias por haber escrito lo que habéis escrito. Pero de alguna manera, como el refrán que os he dicho de que la vida se nos da y la merecemos dándola, ellos nos dan gratis su obra para que la disfrutemos, y la única forma de merecerlo nosotros es haciéndolo que otros amigos se sientan espoleados por la curiosidad y que los lean. Mi conocimiento de Carmen Martín Gaite fue azarosa. Un día, estando en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, de las varias veces que yo había ido con mi esposa cuando todavía no éramos novios, habíamos ido el año que nos casamos, fuimos después en otra ocasión, pero en esta ocasión había ido yo solo. Y uno de los días, el 7 de julio, San Fermín, de 1992, Carmen estaba invitada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a dar una conferencia, que justamente era sobre el libro que ha enseñado Santiago del proceso Macanaz, contándonos todo lo que le había costado el trabajo de ese libro. Incluso recuerdo una frase de ella muy irónica. Dice, es el hombre que más perras me ha sacado en esta vida. Seguramente por la cantidad de viajes que tuvo que hacer o por la cantidad de material que tuvo que utilizar. A mí me cautivó, no solamente, era la primera vez que yo la veía en directo. El único contacto que teníamos es que tanto mi querida Mariana como yo habíamos sido lectores de sus obras, nos gustaba mucho, pero ahí acababa la relación. Y fue la primera vez que la vi. No se me olvidará, como decía Asun, en su vestimenta y las formas de aparecer, sus ricitos y una especie de casquete semibizantino, era entre archimandrita de la Cólquida y pastora beduina, pero con una gracia lo llevaba que, bueno, cautivaba nada más verlo. Yo creo que estuve más tiempo viéndole el gorrito que oyendo lo que decía sobre el proceso Macanaz. Tanto me cautivó que, como quería yo llevarle algún obsequio a mi querida Mariana, pues me fui esa tarde a Santander, a una librería, a buscar una novela de Carmen Martín Gaite, que es esta, Retahílas. Y no contento con comprarle, se me ocurrió, yo soy a veces un poco impulsivo, pues buscar el hotel donde yo sabía que se hospedaba esa noche, escribirle una carta, un folio, justificando mi petición,
diciéndole que era un admirador de ella, sobre todo a mi mujer, y pidiéndole que le dedicase a mi mujer el librito que acababa yo de comprar. Le digo librito porque es una edición de esas que no merecen la pena ni ser editados, porque son de esos libros que se abren luego, que no tienen cuadernillos, ¿no? Esto es una herejía para los que encuadernan los libros, pero en fin. Yo le dejé en un sobre con mi carta el libro y a la mañana siguiente fui a recogerlo, y cuando iba caminando hacia el hotel desde la Universidad Internacional del Palacio de la Magdalena, iba yo pensando, digo, ¿qué me encontraré? Me había hecho la idea de encontrarme con cualquier solución, es decir, desde que el ujier del hotel no le hubiera dado el sobre y encontrármelo tal y como lo habría dejado, que no me encontrase el sobre, porque Carmen Martingaite, que era muy despistada, se lo podía haber llevado, encontrarme el sobre tal y como lo había dejado, pero sin dedicatoria, porque las prisas igual se lo habían impedido, pero he aquí que cuando abro el sobre me encuentro esta dedicatoria firmada el 8 de julio del 92, al día siguiente de San Fermín, y que dice así: para Mariana Martínez, mi esposa, a través de Vicente, cuyas encendidas palabras epistolares, ¿qué leería ella lo que yo le escribí? Cuyas encendidas palabras epistolares han iluminado mi mañana de hoy en Santander. Con un cariñoso saludo conjunto, Carmen Martingaite. Yo contribuí a que una mañana en Santander le fuera luminosa, según ella. Bueno, aquí está su letra. Cuando lo leímos en casa de Ana María, el párrafo, y ella vio la letra, la reconoció y se emocionó, como yo ahora al leeroslo a vosotros, ¿no? Bien. Disculpen, pero yo que estuve muy enamorada, y no era mi pepín, de un chico que le gustaba mucho la grafología, pues entonces lo aprendí mucho. Y entonces hoy al verlo, se pueden decir muchas cosas, pero era muy generosa, muy optimista, porque está el escrito muy para arriba, y luego no era nada protagonista, porque su firma no tenía florituras ni nada, era una simple raya. Perdón, ¿eh? Gracias en nombre de Martingaite. Yo únicamente, para completar un poco el perfil que yo tengo de ella, no el que tiene ella entre los críticos y los ensayistas, sino al que yo le considero cuando la he leído, me llamaba la atención una serie de párrafos que coincidían con mi forma de pensar, y que, por ejemplo, de este mismo libro de Retailas, dice así: una idea para cuando uno se siente perdido o a punto de desorientarse. Dice así: perdidos andamos todos, hombre. Lo único que a veces puede despertar curiosidad es saber con respecto a qué brújula, porque a lo largo de la vida no hace uno más que inventarse brújulas o fijarse en las que inventan otros. Mira, aquí da un cierto aire de criterio, de tener cierta también independencia, ¿no? Y bueno, cuando en tantas ocasiones, al haber desaparecido todos los mapas en los que buscaran la salida, lo mejor es pensar que los que se han perdido son los mapas, no el viajero, que siempre puede orientarse con la polar sin esperar a brújulas ajenas. Creo, como dijo el clásico, que vivir no es lo que importa, navegar sí. Bueno, pues en relación con esta idea, Carmen Martingaite, en esta misma obra, tiene otro párrafo que dice: decidir romper amarras y ser libre vale de poco. Yo, ¿cuántas veces habré dicho en mi vida, cada palo que aguante su vela, para dar por cancelada mi dependencia con respecto a alguien? Pero solo cuando notas que, además de decirlo, eres capaz de remendar la vela de tu propio barco, sin que los dedos te tiemblen, y sujetarla otra vez, pausadamente al mástil solitario, eso es lo que vale. En fin, bueno, mi abuela Rosalía solía decir que a la vejez lo que queda de las personas es que somos un puñado de recuerdos. Pues Carmen Martingaite, fijándose mucho en los recuerdos, en otra obra suya, Nubosidad Variable, dice: los recuerdos cultivados a solas forman una madeja embarullada por dentro, enganchada entre pinchos. Llegas a no diferenciar lo que te pasó de otros jirones descabalados procedentes de escenas callejeras o del cine. Pero lo peor es que de tanto moverte en esa maraña, el ayer te vampiriza, te enrarece el aire y te tapa la luz del día en que estás viviendo. Es difícil salirse del tumor del pasado, dejando indemne el tejido del presente, tan delicado y frágil como un pétalo. Otras reflexiones, ya estas de carácter de más profundidad, hasta de nivel sociológico,
tiene en la novela Irse de casa. Dice: en aquella cuerda floja donde se había instalado el provinciano solitario e incomprendido, atiborrado de lecturas subversivas, han aparecido, a manera de pájaros alineados en el hilo telegráfico, una serie de congéneres vestidos de la misma manera, con inquietudes idénticas, anhelantes del mismo tipo de atención y cuyo aliento no tiene más salida que la de inflar un globo que al estallar huele a una fresa como todos los vacíos adolescentes. De la misma novela Irse de casa, aunque estaba escrito hace un cuarto de siglo, y hace una especie de pequeña crítica a los jóvenes de aquella época y dice así: los chicos y las chicas con vaqueros rotos y letreros en la camiseta, bueno, ahora algunas jóvenes también llevan letreros, ¿no? Y vaqueros rotos. Labios de un rojo casi negro ellas, generalmente en paro o viviendo de eventuales chapucillas, aman la música estridente, no han roto el cordón umbilical con una familia a la que detestan, pasan de política y sobre todo coinciden en algo que es lo que más los une y a la vez los separa: quieren ser artistas. Bien, de esta capacidad de observación de Carmen Martín Gaite, de todo lo que le rodea además, de la reflexión sobre las conductas de las personas que ve pasar cerca de ella, luego nos lo cuenta y nos lo hace deleitarnos, porque además lo hace con la aguja afilada, el hilo brillante y la mano de costurera primorosa, como quien, después de mirar tras los visillos, vuelve a su costura y teje el tapiz de la vida. Para acabar, únicamente una pincelada de su conciencia social y crítica sobre los años de mediados de siglo, de los niños de la guerra, de sus amigos y escritores, los fundadores de Revista Española, Ignacio Aldecoa, Alfonso Sastre, Josefina Rodríguez, Rafael Sánchez Ferlosio, y otros que relataron el realismo, la vida de nuestros compatriotas en la posguerra. Y en la obra Ritmo Lento dice así: ¿crees que ese chico necesita que tú y yo le compadezcamos? Él sabe cosas del campo y de las cosechas que no sabemos ni tú ni yo. No se han creado muchas de las necesidades que a nosotros nos esclavizan, y con lo que sabe y hace sostiene a España. La sostiene para que nosotros vayamos montados encima, como en lo alto de un carro, y podamos hablar de lo mal que ese carro funciona. Aquí hay una pincelada de conciencia social y de crítica hacia su propia generación o hacia el grupo de escritores, ¿no? En fin, y vamos, precisando no sé si ha sido Asun o Santiago, creo que ha sido Santiago, hablando de la precisión que ella valoraba mucho en las gentes del campo, relata en una ocasión, creo que está en un vídeo de esos grabados por Televisión Española, cuenta una anécdota de su padre que, yendo con unos amigos por el campo, se perdió, se separó del grupo, andaba desorientado y encontró a un pastorcillo por ahí perdido, un chavalillo con alpargatas rotas que no habría ido casi nunca a la escuela, y le preguntó si habría visto al grupo de sus amigos, y el zagal le contestó precisamente así: si pasaron o no, yo no lo sé, yo desde luego no los vi. ¿Hace falta decir una cosa tan completa, tan exhaustiva, con tan pocas y tan precisas palabras? Si pasaron o no, yo no lo sé, yo desde luego no los vi. Hay otras dos frases también que denotan un poco su estilo. Dice: si algo he aprendido en la vida es a no perder el tiempo intentando cambiar el modo de ser del prójimo, y ya que lo había observado tanto. Y otro: el testimonio de las mujeres es ver lo de fuera desde dentro. Si hay una característica que pueda diferenciar el discurso de la mujer, es ese encuadre. Bueno, pues el mismo día en que me firmó la dedicatoria que yo os he leído, y en una entrevista publicada en el diario Alerta de Santander, dijo estas dos palabras: escribir es un vicio muy gozoso. Y a mí me hubiera gustado poder contestarle y decir que el gozo que ella tenía al escribir, nosotros lo continuamos con el placer de leerla y en la gloria de recordarla. Dice Vicente que no sabía por qué estaba aquí. Pues se ha hecho un análisis perfecto de la obra. Vicente, esa molestia que... Sí, ¿por qué no? Sí. Sí, Bueno, sí, bueno.
Tenemos aquí a dos nietas de Unamuno y ella, Salomé, Sí. va a leeros unos recuerdos que tiene directos de Carmen Martín Gaite. Sí. Ah, bueno, tiene muchos ayudantes. Aquí no hay tanto, se lo pasas ya. Sí. Bueno, es muy rápido, es un recuerdo muy bonito, pero muy corto. Yo viví muchos años en Estrasburgo y como española pues estaba en contacto siempre con, aunque yo no trabajaba en eso, con el Consejo de Europa y con el Parlamento. Y cada vez que había invitados españoles, gente conocida, me llamaban a mí y a otros amigos para que les atendiéramos, tradujéramos, interpretáramos y todo eso. Y en una ocasión, entre las personas que fueron muy conocidas todas, estaba Carmen Martín Gaite. Yo estuve, ahora voy a leer porque si no lo voy a decir muy mal. Carmiña para sus amigos. Con ella, como con algunos otros, funcionó lo que yo llamo el flechazo amistoso, que hace vivir en unos días o incluso unas horas una amistad que seguirá viva siempre, aunque solo sea en el recuerdo. Yo conocí a Carmen por sus libros, con los que disfruté desde muy joven y que sigo apreciando. Quizá tuvo su importancia mi vínculo especial con Salamanca, de donde era Carmen. Por cierto que cada vez que paso por la plaza de los Bandos de la ciudad castellana, veo su monumento que me parece endurecer a la persona entrañable que era. Pero no es lo mismo una persona que un bronce, que sirva por lo menos para mantener su recuerdo. Carmen vivía en aquel momento una etapa muy dura de su vida. Su marido, como ella le seguía llamando, a Rafael Sánchez Ferlosio, acababa de casarse de nuevo y sobre todo había muerto su hija Marta. El dolor, las lágrimas siempre presentes no le impedían hablar de muchas cosas y estar entre nosotros. En cierto momento me dijo que se acordaba de su padre, que le hablaba siempre de Colmar, una ciudad alsaciana cerca de Estrasburgo, a unos 60 kilómetros. Le hablaba sobre todo de un museo, un Terterblinden, donde se encontraba y se encuentra un maravilloso retablo de Isenheim, la obra maestra del pintor alemán Matthias Grunewald, inmenso en tamaño y en belleza. El retablo ocupa dos enormes piezas del museo. Yo lo conocía y lo admiraba. Cuando oí a Carmen hablar del retablo y de su padre, en medio de la desolación en que vivía, no dudé un minuto y le ofrecí llevarla en mi coche a pasar unas horas frente al retablo con su padre. Fue mágico. Revivió y disfrutó. Pocas veces he tenido una sensación tan intensa de ser útil a alguien. En aquel momento sentía a Carmen muy cercana a mí. Cambiar durante unas horas su tristeza por el placer de la belleza y del recuerdo de su padre, cumpliendo un deseo de juventud aún pendiente, fue una satisfacción que no he olvidado y uno de mis mejores recuerdos en Estrasburgo. Bueno, muchas gracias por el recuerdo. ¿Perdón? ¿Qué? Son las 8. No sé si están cansados, pero nos queda un poquito todavía. Aguanten. ¿Lo están pasando bien? Bueno, pues entonces vamos a seguir. Vamos a seguir con ese itinerario biográfico. Ha sido muy humilde Vicente diciendo que no sabía por qué estaba aquí. Se ha hecho una exposición perfecta. Y luego muy agradecer este testimonio que no estaba previsto. Perdón, ¿puede? Es que están hablando. No, no estaba previsto, pero ha sido genial. Espero que quede grabado y que se haya puesto ver las imágenes. Dejamos el año 72 que publica ese libro, Usos amorosos en la España del siglo XIX, dedicado a su marido. En el año 74 vuelve a la ficción, porque El fracaso del ritmo lento, novela magnífica, la recomiendo vivamente, novela psicológica maravillosa.
El fracaso del ritmo lento hace que ella abandone la ficción y la vuelva a retomar con el libro Retahílas, que se publica en 1974. El libro Retahílas para algunas personas es una de sus otras obras maestras. A mí particularmente no es un libro que me entusiasme, pero es que yo creo que toda la obra literaria de Carmen Martín Gaite es magnífica y es una cuestión de gustos literarios o de gusto de lectura. Retahílas tiene la misma condición que tiene Las ataduras. Está ambientada en San Lorenzo de Piñor, ese es pueblo de Orense, de su madre, donde en tantos años vivió los veranos de su infancia y de su adolescencia. Poco tiempo después publica, para mí, su obra maestra, que es El cuarto de atrás. Lo publica en 1978. Este librito le lleva 3 años su escritura. Parece, y solo cuenta la historia de una noche en ese ático, en esa casa. Y ya prefigura lo que va a ocurrir, de algún modo, sabiendo ahora, como sabemos, su vida y su biografía, lo que la va a ocurrir, la tragedia que se le va a venir encima. El cuarto de atrás es el cuarto de la lectura. Yo tengo también una anécdota de cómo la conocí y cómo la traté, pero la voy a contar al final. Me voy a permitir ese lujo, porque es una anécdota entrañable para mí. El cuarto de atrás prefigura lo que va a ocurrir en su vida privada, en su vida personal. En 1975 comienza la redacción del cuarto de atrás, que la culmina en 1978, la publica en 1978. Todo ocurre en una noche. El Mundo hace un análisis de su obra anterior, concretamente una autocrítica a su primer libro, El balneario, una crítica también a su obra maldita, Ritmo lento, y un análisis de lo que es la sociología del franquismo, con el último capítulo donde aparece un personaje que va a ser vital, que es su hija Marta. 1980. Bueno, lo voy a dejar aquí, porque quiero que Alicia Rozas les lea poemas, les cuente sus cosas. Así que lo dejo ahí para contarles ya el final de esa historia literaria y vital. En 1980 la movida madrileña se va a llevar por delante lo que ella más quiere. Pero les dejo con Alicia. Alicia, es tu turno. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, muchas gracias al señor Juliano, a Santiago y a todos por estar aquí. Yo voy a dar una impresión diferente de Carmen Martín Gaite. A través de la poesía la vamos a conocer de otra manera. Ya vais a ver que publica solo 3 libros de poesía realmente, con todo lo que estáis oyendo de lo que escribió y de cómo lo hacía y de cantidad. Pues el primer libro de poesía, ella lo titula además, y luego os lo voy a explicar, esta introducción es muy breve, enseguida paso a la poesía, lo titula Poesía a rachas. Y es en el año 1976 cuando se publica, teniendo en cuenta que había nacido en el año 25, tenía 51 años. Después hace una segunda edición que titula Todo es cuento roto en Nueva York, que es del año 86, amplía un poco la poesía a rachas y introduce algún poema nuevo. Y por último escribe el último libro de poesía que publica, que se llama Después de todo, Poesía a rachas. Otra vez lo subtitula Poesía a rachas. Y este es del año 1993. A todo esto le anima Jesús Munárriz a través de Hyperion. Y va a ser luego ya mucho más tarde, en el año 2001, cuando la editorial Plaza y Janés le anima a recopilar toda la poesía. Y habrá, pues no sé si llegan a 70 poemas en total, Ahora ya entro un poco, porque voy a hacer como 3 partes, para que entendáis un poco la personalidad poética y la personalidad vital, desde donde escribe la poesía. La fecha del primer año de publicación, 1976, ya os lo he dicho. Luego no necesitaba que se publicara poesía, estaba en todo lo demás. Escribía poesía en libertad, sin ataduras mercantiles y, como indica el título, acude a ella a rachas, en momentos vitales, anímicos, sentimentales,
Aporta experiencias, sueños, emociones y puede leerse como si fuera su propia autobiografía. Estos son poemas que ella les llama de amor y amistad hasta los años 60 aproximadamente. Cuando hace la segunda edición, la de 1986, ha añadido alguno, que es la de Todo es cuento, habla ya de otra manera, de ansia de libertad, de pesimismo, de soledad, de creencia en el amor. Es como si fuera el salto de una jovencita a una mujer madura. En los poemas juveniles es más soñadora, pero tras la separación de Rafael Sánchez Ferlosio en el año 1970, parece aceptar más estoicamente la realidad. Y en el último libro, Después de todo, que es el último, lo ha escrito todo a partir de 1980, y ella tiene ya más de 60 años, y cree que está al final del camino, y tener que sobrevivir a la muerte de Marta, su hija, en 1985 y con 6 años, pues le ha marcado profundamente y nos lo va a contar luego Santiago. Todo ello explica la forma y el contenido de muchos de los poemas. Habla de ausencias, del fin del amor, de recuerdos, de la vida y de la muerte. Podríamos decir que su trayectoria poética se corresponde con su trayectoria vital. En el último poema que escribe y que no he encontrado, y que se titula Lo juro por los muertos, promete a su hija vivir contra viento y marea, literalmente. Pero le gusta repetir que siempre se encuentra la luz al final del túnel y que hay que tener paciencia y confianza, y sobre todo fe. Y lo van a oír en el último poema que voy a leer y que va dedicado a todos ustedes. Empieza a leer poesía. Empezamos con los poemas del alma y voy a leer 4 o 5. Canción rota, Muerte necia, Tiempo en flor, Luna llena y Pídeme que está alegre. Empiezo con Canción rota y dice: siempre que iba a cantar algo se interponía y a mí no me importaba, había tanto tiempo. Mi canción se quedaba en el alero, confiada, meciéndose en la espera, cuajada de horizontes. Si alguna vez con mudo gesto antiguo acaricio las cuerdas y el aire se retira y el corazón me late nuevamente con aquellos latidos turbulentos heraldos de mi canto, ¡ay, mi canción trucada! Yo nunca tenía prisa y la dejaba siempre, amor, para después. Ahora voy a leer uno que se titula Muerte necia, pero que no tiene que ver con lo de la hija, sino con el paso del tiempo. Y dice: se me ha gastado el día atropelladamente en idas y venidas, en gestos y recados, que al hacerlos juzgaba necesarios. Desperdiciado, débil y oscilante, el número XN de mis días era un cabo de vela, y afuera lucía el sol de la mañana. El sol se hunde en silencio y sopla las bujías, y se envuelve en su manto como un rey. El número XN de mis días murió de muerte necia, y ahora lo estoy llorando cuando veo a las nubes ponerse un traje grana para morir también. Paso a Tiempo de flor, que dice: cuando el tiempo de flor venga a fundir la nieve en la montaña, ya no te esperará mi corazón, alondra. Ay, cómo eran sus labios, cantará el surtidor. De nuevo el mismo sol se vendrá a los tejados, perezoso, herido por el grito de los niños que juegan en la plaza. Y como hoy, la mañana despertará encendida por fuera de mis ojos, pero mi corazón, alondra, ya no te esperará. Ahora dedica uno a la luna, muy especial. Lo titula Luna llena y dice: fuera del mundo, ausente, mellada contra andamios, has nacido otra noche con tus venas azules, igual que un globo inflado, luna llena. Globo inflado te llamo. Otro rostro de muerte, nave, farol, pandero o blanca rebanada, o novia, o meretriz te llamaron por turno. A tu luz se acogieron deslumbrados, tristes y balbucientes los poetas, y frioleros y turbios y estremecidos los enamorados. Te invocaron sin tregua a lo largo de un río subterráneo de palabras marchitas que viene desde Safo y Rosalía a morir en mi boca. Jugamos a invocarte, levantamos antorchas de mentira que solo manosean tu vestido de tul. Y tú, intacta y desnuda, te escapas, luna llena, subiendo apenas perceptiblemente, navegando la noche con oblicuo reflejo, como si nos oyeras, como si nos miraras. Nadie te alcanzará,
ni por tu hueco abierto a incógnitos paisajes ha atravesado nadie. Tú rozas con la luz, la otra ladera. Y para terminar esta primera parte, voy a leerles un poema breve, como han sido casi todos, que se titula Pídeme que esté alegre. Aún me entra cielo azul y lo miro en mis charcos reflejado a jirones. Pídeme que esté alegre. Si tú me lo pidieras, en un caballo blanco subiría, en un caballo bravo y montará. Pídeme que esté alegre y correré a ponerme atavíos de fiesta y abriré las 100 puertas de mi casa y saldré entre piruetas y saltos de través aturdida de sol y a las verdes palomas daré migas de pan. Pídeme que esté alegre, en un caballo blanco correría, en un caballo loco y montará, si tú me lo pidieras. Termina esta primera parte y ya las otras van a ser más breves para no cansaros, que estáis ya... Es el de la segunda parte de la edición del año 86, donde ha añadido y nos da otra visión diferente de cómo ya ha madurado y entiende la vida. Y aquí solo voy a leer 3. Por el mundo adelante, es el primero. Nunca me acerco tanto a ser mujer, y Campana de cristal, el último. Empiezo por el mundo adelante, que dice: me atrapa como un pulpo el color ya sabido de las cosas, me asfixian mis sonrisas, no respiro en las de ellos. Dormí noches y noches con el bacol cerrado, y al recordar después la imagen mentirosa, multicolor del sueño, siempre había a mi lado unos oídos y unos ojos abiertos. Me gustaba amasar mi falaz pesadumbre ante el espejo aquel. Abrid ya las ventanas, adentro las ventiscas, y el aire se renueve. Quiero huir de los ámbitos calientes y tapiados, salir sin compañía por el mundo adelante. Ese era el primero. Vamos con el siguiente, que dice: nunca me acerco tanto a ser mujer, y es un recuerdo de otros momentos. Nunca me acerco tanto a ser mujer como cuando abandono mis palabras, repliego el abanico tras el que ensayo risas de Gioconda, desciendo del tinglado de mis gestos por peldaños estrechos y gastados, y me quito en silencio y a oscuras los adornos. Alguien está conmigo a quien no veo, que me recoge el alma como un traje arrugado y me la va subiendo de los pies a los hombros. La mujer que seré. No alcanzo todavía a mirar cara a cara a esa mujer secreta que apenas se aletea cuando deja de oírme trajinar. Nunca veré sus ojos de sibila, ahora porque no llego a ellos de tan altos, de tan imprevisibles, y un día sustituirán el brillo mendaz de los espejos y abarcarán muy serios bajo un toldo de sombra. ¿Pero por qué pienso tan seria a esa mujer? La figura lejana y irisada de aquella adolescente que soñaba una vez con conocerla. Para terminar esta segunda fase, Campana de cristal. A veces yo querría haber seguido en aquella campana de cristal, todo limpio y pulido, tamizada la luz, clara e igual. Pero estas inherentes cicatrices, grabadas día a día en la memoria, en muelles y pasillos, en lo que digo y dices, han escrito una densa y sofocante historia, ceniza que se cuela entre visillos, sol frío, luz de nieve, resplandor por la plaza mayor. Cruzo con mi cartera de estudiante y mi madre dice desde el mirador de la casa varada, apaciguante: quédate aquí, no crezcas, que es peor. Así vas tú por la vida, dulce poeta menor de la palabra fingida. Con eso hemos terminado hoy. Si ya queréis no leo más, o si queréis leer la última parte. ¿Queda mucho? No, quedan 3 y el pues que de los 3, hombre. Esto ya es de la edición del año 93 de Después de Todo, que se titulaba también Poesía Rayas, y voy a leer 3 que son un cambio en su personalidad y en su manera de entender a Carmen Martín Gaite. La primera se titula Jaculatoria y dice: no te mueras todavía, tu tristeza me salva lo mismo que te alegría. Malva al alba, amarillo al mediodía, y a la noche otra vez malva. No te mueras todavía, no tienes un color fiel, te van todos los colores de la gama. Ocre si estás en la cama, verde si estás en la hiel, gris acero si cruel, y azul negro en la porfía, y colorado en la llama de fiesta y de rebeldía.
que no te cuelguen cartel, no te mueras todavía, echa tus tonos al día como una hoguera y confía que lo que arde no se pierde. Me caliento en tus colores, aún te quedan resplandores de naranja y ya eres verde, con una estría de rojo y de turquesa otra estría. Tu confusión es la mía y en mi espejo la recojo. No te mueras todavía, ni te quedes condenado solo al blanco o al morado, ni te vuelvas transparente, tan simple y desustanciado como te quiere la gente. Tú engrosa el caldo del día, que aún hay quien oye y quien siente lo pasado y lo presente. No te mueras todavía, y en tiempo de incertidumbre arde también en su lumbre tan exenta de color que corroe los que había. No caigas en la costumbre de inventar vida y amor si el almacén se vacía. A pie quieto en el terror, a solas en la agonía, y aun cuando nada te alumbre, no te mueras todavía. Voy a leer ahora Desembocadura. Ya solo quedan dos. Vais a ver cómo se entendía ella a sí misma, cómo quiere desembocar. Y siempre queda más agua en mi pozo, y si me asomo al borde es más hondo, y me asusta en su negrura. Siempre queda más agua, y no quiero beber los cubos que he sacado. Solo quiero seguir en mi tarea de verlos como suben, derramando agua viva una vez más. Enredaré canciones y canciones desparramando trigo en era de verano, y no habrá oído nadie nada nuevo, ni habrá bebido nada nuevo. Y cuando muera, mi pozo seguirá todavía lleno, no mudado, profundo, y desembocaré. Y ya para terminar, uno de los últimos poemas que ha escrito, y que se llama Farmacia de Guardia, y que es muy identificativo. Vais a verlo. No es Valium ni Orfidal, no me ha entendido. Se trata de la fe, sí, de la fe. Comprendo que es muy tarde y que no son horas de andar telefoneando una farmacia con tales quintaesencias. Lo que yo necesito para entrar confiada en el vientre del sueño es algún específico protector de la fe. ¿Que le ponga un ejemplo más concreto? Pues no sé. Necesito creerme que este saco cerrado por la boca y en cuya superficie se aprecia la joroba de envoltorios estáticos puede volver a abrirse alguna vez y a provocar deseos y sorpresas bajo la luz del sol y de la luna, bajo el fervor clemente de los dioses del mar, o volver a sentir lo que era eso. Y ni siquiera necesito tanto, y es menos lo que pido. Simplemente creerme que un día lo sentí intempestivamente, cuando más descuidado andaba de esperarlo, y supe con certeza que sí, que se podía, que un corazón doméstico, cuando al fin se desboca, es porque está latiendo, sin saberlo, desde otro muy cercano. Ya, que no tienen nada, pues perdone, comprendo que es muy tarde para hacerle perder a usted el tiempo con tales quintaesencias. Ya me lo figuraba. Buenas noches. Bueno, muchas gracias Alicia, muy bien. La verdad que la lectura de la poesía es estupenda. Pues vamos a escuchar el testimonio de Ana María. Estamos en 1985, en abril. Su hija Marta, con 28 años, nacida en el 56, en aquellos años estupendos que ella tanto recordará, muere de sida en el hospital Puerta de Hierro, porque era toxicómana, por compartir la jeringuilla, pero su destino estaba decidido, porque esa toxicomanía a la heroína es un producto de la movida madrileña de los años 80, una víctima más. Yo tuve amigos así que murieron así. Pocos meses después morirá Carlos Castilla del Pino, uno de los hijos del psiquiatra y novio de Marta. Este golpe tremendo en la vida de Carmen Martín Gaite la anula de una manera terrible. La anula y no la anula, porque es la literatura el refugio que va a encontrar.
abril de 1984. En agosto de 1985 inicia la redacción de su libro Caperucita de Manhattan. 29 de agosto, que lo concluirá 5 años después. Caperucita de Manhattan está aquí. Ahora les cuento un poco, porque voy a acabar con este libro. Vamos a acabar con este libro. Vicente ha citado libros posteriores, ha citado Irse de casa, ha citado Nubosidad Variable, que es el libro que continúa Caperucita de Manhattan. Pero antes vamos a escuchar a Ana María, que nos va a dar ese perfil sobre su hermana. Les pongo la voz de Ana María para que completen el perfil, la vida de esta gran escritora. Audio. Carpeta 1, Carmen. Carpeta 2, hermana. Carpeta 2, hermana. Siempre con el lapicero y no se la encontraba nunca. En Piñor, precisamente, había una leñera abajo y era donde ella se instalaba. Y entonces pues había que estar gritando Carmiña, 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 hasta que por fin subía. Es que nosotros pertenecíamos a una familia muy liberal. Y claro, Salamanca no, en aquel momento de liberal no tenía nada. Entonces, nosotros vivíamos allí, estudiábamos allí, había que acoplarse a aquello, pero por otra parte estábamos deseando romper. Para mí es la novela mejor de Carmen, es impresionante, Retailes, lo he vuelto a leer hace poco tiempo, además le da un giro a la literatura, ahí es donde se la conoce mejor a ella, porque a ella la han encasillado en la literatura del medio siglo. Ella es la literatura fantástica y en esa novela se ve clarísimamente el caballo que aparece en la noche, es todo muy piado en esa novela. Las conversaciones de aquellos dos que empiezan por no entenderse para nada, cada uno va a su rollo y sin embargo cómo coinciden al final con una muerte. Esa novela es espléndida. Con Rafael, al que quiso mucho, hasta su muerte, fue mujer de un solo hombre. Yo siempre he creído que cuando iba a encontrar sus papeles, hombre, iba a encontrar a lo mejor alguna vida que yo desconocía, porque además como yo no estaba aquí, pues mujer de un solo hombre. Y hasta su muerte. Un día le dije, pero ¿todavía le quieres? Y me dijo, si 100 años viviera, los 100 años volvería con él. Era atractivo y es atractivo, es un loco, pero un loco atractivo. Y no es mala persona. Lo que pasa es que es malo para él, ¿no? Rafael tenía las horas cambiadas, era una vida absolutamente loca. Trabajaba de noche, de día había que tener todo cerrado. Es uno de los motivos por los cuales él se marchó. Que ya mi sobrina Marta era mayorcita y ya pues le dijo, bueno, tienes que tener en cuenta que tenemos que vivir, ¿no? Y claro, él entonces se dio cuenta de eso. Ella se cerró en su casa, no pudimos entrar allí nadie, puso un gran cartel diciendo que telefonearan a la mía, yo no tenía llaves, y la verdad estaba preocupadísima. La habían invitado a Bazar, a unos cursos de esos que ella solía dar en América. Y un día que me llamó por teléfono le dije, Carmen, ¿no te parecería que debíamos poner un paréntesis con América? Ella era muy dócil y me dijo, no quiero ir a América. Pero al poco me volvió a llamar y dijo,
Pues puede que tenga razón. Digo, es que la tengo. Es que es una ruptura, es acabar con un poco esa casa que es ahora muy morbosa y yo creo que no vendría mal. Y cuando yo la llevé al aeropuerto me dijo, ¿te das cuenta que nuestra vida terminó? Oh, pues sí, perfectamente. Oh, pero tú tienes una capacidad que yo no tengo, que es la capacidad de invento. Tú tienes capacidad de invento, fantasía. ¿Por qué no te inventas una vida? Y me dijo, pero qué tonterías dices. Y años después, cuando ya estaba muy grave aquí, era una tarde deliciosa, deliciosa. Estábamos las dos arriba y me dijo, ¿tú te acuerdas de hace años que me dijiste una cosa en un aeropuerto? Oh, chica, no me acuerdo. Sí, me dijiste que me inventara una vida. Pues me la he inventado y me la he llegado a creer. La preocupación fue el libro, que no la acababa y que se le iba de las manos. Esa fue su verdadera preocupación. Y me hizo venir aquí, ya muy grave, para que le llevara ese cuaderno. Vine en un taxi, fui otra vez como loca para allá, se agarró el libro y así se murió. Se murió con eso. Carmen era idéntica a mi madre. Eran dos seres parecidísimos, aparentemente muy extrovertidas, pero se han ido con sus adentros a la tumba. Yo cuando me dicen, yo he conocido perfectamente a Carmiña, pues lo siento, pues. Soy yo y no la he conocido suficiente. La conozco ahora mucho a través de sus escritos, a través de cosas que voy encontrando. Era una mujer muy dada a los demás, muy amiga de sus amigos, en eso en efecto lo era, pero había una línea divisoria. De allí no pasaba. Eran montañas de cartas. Ella me dijo en el hospital, hay que tener cuidado con el pelirrojo de Ohio, ya sé por dónde vas, que había que destruir lo que ella no quería que estuviera. Le espantaba que vengan a hurgar en algo que tú no has querido que se hurgue. Ella lo que me quería decir es, rompe lo que... ha sido titánico todo esto. En contacto con ella, en contacto con mucha gente que me ha aportado muchos datos. Ha sido gratificante, la verdad. Con una vida de la que todavía estoy intentando que no se muera. Que no se muera todavía. De pequeño. No se va a morir Carmen Martín Gaete, ¿eh? Ha dejado su obra literaria, nos ha dejado entrañables recuerdos. Queda muy poco ya, no se preocupen, ¿eh? Está por ahí ya el vino, me parece. Bueno, muere en el 85, en agosto del 85 comienza la redacción de Caperucita en Manhattan. Pero yo me he aprendido, como no puedo leer como leen mis colegas tan estupendamente, es una suerte que tienen, yo les voy a recitar el epitafio que hay en la tumba de Marta, que puso expresamente Rafael Sánchez Ferlosio a su hija. Es un poema, es un fragmento de un poema de Antonio Machado. No sé si lo voy a hacer bien, pero bueno, porque cito de memoria. Dice, oh, descansar sobre el azul del día, como lo hace el águila en el viento, sobre la sierra fría, segura de sus alas y de su aliento. El impacto de la muerte de Marta sobre los dos escritores fue brutal. Les aniquiló y los dos salieron adelante gracias a la escritura. Lo mismo que le pasó a Francisco Umbral cuando pierde a su hijo y se ve en la necesidad de escribir Mortal y Rosa. Bueno, hay un poema corto
muy bonito, que es el que está a la espalda de la postal que les hemos entregado, que se llama Escondite Inglés. Ese poema parece que prefigura lo que le va a pasar a su hija. Lo vamos a escuchar en su voz y en la canción de Amancio Prada, que fueron grandes amigos. Amancio Prada fue un gran amigo de Carmen. Vamos a ver si lo ponemos y les cuento un poquito más. Es que estaba siempre con él. Carpeta 2, hermana. Carpeta 3, canción. Canción. No, la pongo, perdón. Carpeta 3, canción. Un poema, ese de Escondite Inglés, que luego en algún homenaje que le hicieron a Dalila, estando ella viva, cantaba esa canción y me costaba contener las lágrimas porque me parecía que era como una profecía de la muerte de su hija. Dice: 1, 2 y 3, Escondite Inglés, a esa niña de rojo ya no la ves. A esa niña de rojo ya no la ves. Jugaba con naranjas, les mordía el zumo, arrancaba tomillo, niña de humo. Baja a la calle, vuelve a subir, las estrellas la miran, no se quiere dormir. Cuéntame un cuento, cuéntame 100, dame la mano. Se la llevaba el viento de aquel verano. 1, 2 y 3, Escondite Inglés. A esa niña de rojo ya no la ves. 1, 2 y 3, Escondite Inglés. A esa niña de rojo ya no la ves. Bueno, pues 5 años después, en agosto de 1990, publica Caperucita en Manhattan. Yo la voy a conocer en 1993 también en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, porque la Casa de la Moneda me pagó un curso de formación que yo pedí. Me decían que hiciera cursos de formación sobre biblioteca, y a mí eso me parecía un coñazo de tal calibre que siempre los intentaba evitar por lo que fuera. Pero bueno, hubo un momento en que dije, bueno, pues hay un curso en la Universidad de Santander sobre la lectura y las bibliotecas, si me lo concedéis ir. Y me lo concedieron. Entonces me marché allí con mi mujer y mi niña pequeña, todavía no había nacido mi hijo, y allí escuché en el arranque del curso, la conferencia inaugural, la dio Carmen Martín Gaité sobre las lecturas de su infancia, los libros de su cuarto de atrás. Y fue una conferencia tan entrañable. Yo me quedé sorprendido porque todo lo que citó no eran grandes libros, era sobre todo la novela rosa. Ella era una apasionada de la novela rosa, de la novela romántica. Era lo que más le gustaba. Cuando era una niña, leía lo que se tiene que leer: novela rosa, novela romántica, novela de amores. Y hizo un panegírico de la novela rosa maravilloso. No se me olvidará. Entonces, yo por la tarde comíamos abajo en las caballerizas, y luego me subía por la tarde a la Magdalena a seguir el curso de la tarde, las sesiones de tarde. Entré entonces, eran las 3 y poco, a la cafetería de profesores, porque yo tenía un pase especial, y allí en la cafetería, para tomar un café, me encontré que estaba ella sola, sentada en una mesa. Yo me armé de valor, me atreví a llegar hasta ella. Yo no sabía nada de lo que le había pasado, no tenía noticia de su vida privada. Tampoco conocía que había vivido frente a la Casa de la Moneda desde el año 53. No sabía nada, lo sabría más tarde. Pero me acerqué a ella y le elogié la conferencia y le dije que me estaba quedando ciego y que yo quería saber si sería un audio de su conferencia, porque me gustaría mucho escucharlo, porque leer ya no podía leer. Ella se sorprendió. Yo creo que pensó a lo mejor que yo le estaba contando un cuento, que no era verdad, pero le dije la verdad. Ella me dijo qué mala suerte, y yo me despedí saludándola. No la volví a tratar nunca más, pero la encontré al año siguiente
en 1994, en la Fundación Juan March. Me enteré, por casualidad, o no sé por qué me enteré, que daba 4 conferencias sobre la generación de los 50 y en concreto sobre su amigo Ignacio Aldecoa. Allí que me fui a las 7 de la tarde de aquel invierno del 94 a escuchar esas 4 conferencias maravillosas que dio en la Fundación. La última sesión fue un recordatorio de Ignacio, que murió, vamos, de un infarto fulminante. No pudo disfrutar del éxito literario, prácticamente, aunque era un vividor, Pero ella se desataban las lágrimas al recordar a Ignacio y al recordar que él sí tuvo una hija que recibiera su testigo, Josefina Aldecoa, la hija de Ignacio. Ella se casó con Josefina, él se casó con Josefina Rodríguez, su hija es Josefina Aldecoa. Esas lágrimas, a todos los que estuvimos en aquella sesión no se nos olvidarán porque fueron muy poquitas y las contuvo todo lo que tuvo. Ese mismo año, en diciembre, se publicó el libro que tengo aquí, las 4 conferencias de la Fundación Juan March, con el título de Buscando el porvenir. Aquí están, las publicó Siruela. Y yo he conseguido este libro hace unos días, la edición del 94. Caperucita en Manhattan fue catalogada como una novela escapista. En general, la obra literaria de Carmen Martín Gaite y de la generación de Carmen Martín Gaite se la cataloga como una obra escapista, que no cuenta la realidad de verdad de la España de su tiempo. Nada más falso. Lo que pasa es que ninguno de estos escritores militaron en el Partido Comunista. Ninguno. Pero vivieron con intensidad su tiempo. Les pasó como a la generación de la Codorniz, como a los Edgar Neville y a todos estos grandes del cine y de la literatura, que tuvieron que vivir su tiempo a su manera. Bueno, Caperucita en Manhattan es una historia entrañable. La escritora de referencia de Carmen Martín Gaite en los años 90 es la anarquista católica, bueno, la anarquista judía, ¿no? Católica, no sé si catalogarla, pero sí, por lo que dice y por muchas cosas que dice, sí, es Simone Weil. Simone Weil tiene un libro que ella leía por cualquier parte, lo abría y lo leía. Esto me lo ha contado uno de los libreros a los que acudí para comprar estos libros. Lo leía por cualquier parte. El libro era La gravedad y la gracia. He pedido a la ONCE que lean este libro y lo tendré leído para la Navidad, porque estos son muy lentos, pero bueno, en fin. La gravedad y la gracia. Y en la novela de Caperucita en Manhattan, hay una cita de Simone Weil sin citarla. Es un consejo que le dan a la protagonista, Caperucita, Sally Allen, así es como se llama. Esa niña que le lleva la tarta de fresa a su abuela en el Alto Manhattan. Ella va desde Brooklyn al Alto Manhattan para llevarle esa tarta. Es una parodia, es una de Caperucita Roja. Y allí se encuentra en el camino con la maga que la va a dar un consejo maravilloso. Le dice, hay que tener fe. Tienes que tener fe en 3 cosas. Y es un consejo que yo les extiendo a ustedes. Y me lo aplico a mí mismo. La palabra fe para ella, para Carmen Martín Gaite en estos años es vital. Aparece muchísimo. Hay que tener fe en el amor, le dice, hay que tener fe en la vida y hay que tener fe en el azar. Y con esta clave, con estas ideas, Sally Allen se pierde en los pasadizos que van de la isla, que ha estado en Nueva York lo sabrá, que va desde donde se coge el ferry para ir a Coney Island,
y se coge también el ferry para ir a Island Liberty, a la Isla de la Libertad, Liberty Island, donde está la estatua. Y la escena final es el encuentro entre el lobo, que es el magnate de las pastelerías de Manhattan, y la abuela, que es la que tiene la receta perfecta, impecable, de la tarta casera de fresas. Y entonces bailan un baile. Es un final abierto. Es el baile que yo le he puesto música. Ese baile es con lo que vamos a concluir. Para decirles que la obra se vendió como un auténtico bestseller. Inundó los escaparates de todas las librerías de Manhattan. He encontrado este libro, esta edición de Siruela, que es donde se publica, con dibujos hechos por la propia autora, es la 37 edición. Vendió ejemplares todos, y a partir de ahí todo lo venderá como un auténtico bestseller. Se lo merecía. Las siguientes novelas: Nubosidad variable, La reina de las nieves, Lo raro es vivir, Irse de casa, y la última que no pudo terminar y que ha citado la hermana y que ha citado Asunción, Los parentescos. Bueno, le acompañó el éxito, le llovió el dinero, le llovió la alegría literaria y el reconocimiento de todos. El Círculo de Lectores ha editado su obra completa. Les pongo la canción que bailan la abuela y el lobo en el Alto Manhattan, celebrando la vida. A ver si lo hago bien. Bueno, esto es un baile. Audio. Carpeta 3, canción. Carpeta 3, canción. Carpeta Carmen Martín Galte. Carpeta Zenobia Camdepubi. Carpeta Pievani. El autor de la música, Nicola Pievani. ¿Y la música? Esta. Carpeta Pievani.
Estaremos en octubre para hablar de elogiar igual, de la misma manera, de distinta manera, a esa otra compañera de viaje que fue Ana María Matute, que nació 2 años después, en el 27, y que también tiene una vida fantástica. Y es una escritoraza del copón. Bueno, pues ahora tenéis el vino y se ha extendido un poco más de la cuenta, pero creo que ha estado muy bien. Y no hay preguntas porque no hay tiempo. Vale.